Estimados damas y caballeros y toda la querida gran familia que ha acompañado cada paso de la familia de Huyen durante estos tiempos turbulentos, quiero enviarles mi más profundo agradecimiento a todos ustedes. Hoy sentada aquí, en esta casa silenciosa, donde solo estamos mi hija Maya y yo, apoyándonos mutuamente, mi corazón se llena de sentimientos indescriptibles. Ye se ha ido a trabajar lejos. Me dijo que se iba por el futuro de la familia para ganarse la vida. Sin embargo, mi intuición de mujer me dice que parece que Ye me está ocultando algo. Quizás me está mintiendo. Pero por favor no lo juzguen apresuradamente. En el fondo de mi corazón, creo que si él está mintiendo es una mentira piadosa, con buenas intenciones. Tal vez está cargando con una presión demasiado grande o está resolviendo problemas en silencio para que mi hija y yo no tengamos que preocuparnos. Sea cual sea la verdad, elijo confiar y esperar. Aquí en casa, aunque falta la mano del hombre, tengo que ser fuerte. Trabajo duro cuidando tanto de la economía familiar como del sueño y la alimentación de la pequeña Maya. Cuando mi hija me pregunta con inocencia, ¿dónde está papá?, se me encoge el corazón. Mi mayor deseo en este momento es simplemente que Ye regrese a salvo pronto para que nuestra familia pueda reunirse de nuevo alrededor de una mesa cálida. Este viaje es largo y seguramente habrá más obstáculos. Huyen necesita mucho de su compañía. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube hoy mismo para no perderse los últimos acontecimientos sobre la historia de nuestra familia. Su seguimiento es nuestra mayor motivación. Y especialmente si ustedes, queridos amigos, sienten cariño por nosotras y desean apoyarnos más, les invito a unirse como members del canal. Su apoyo es la llama que nos mantiene cálidas en estos días de ausencia, cuando los primeros rayos de sol aún no lograban atravesar la espesa niebla de las montañas y los bosques, y cuando el canto del gallo todavía resonaba disperso a lo lejos, ya me había despertado. Mirando a mi lado, la pequeña Maya seguía durmiendo profundamente con su respiración suave. Ese rostro angelical es la única motivación que me ayuda a levantarme de la cama con fuerza cada mañana. Desde el día en que Ye se fue a trabajar lejos, la casa se ha vuelto inmensa y más fría que nunca. Toda la carga y las preocupaciones de la vida ahora descansan sobre mis pequeños hombros. Pero no me permito ser débil. Desperté suavemente a Maya, la aseé y preparé un desayuno apresurado. Ella es muy buena. Aunque sus ojos se cerraban de sueño, no lloró ni se quejó. Llevé a Maya al jardín de infancia en mi vieja motocicleta, cuyo sonido crujiente rompió el silencio de la madrugada. Al ver la pequeña silueta de mi hija saludándome desde la puerta de la escuela, se me encogió el corazón, pero me dije a mí misma: «Ánimo, Huyen por tu hija, por Ye, tienes que trabajar». Después de dejar a mi hija, me dirigí sola directamente hacia la selva. El sendero que lleva a lo profundo del bosque estaba resbaladizo hoy por el rocío de la noche, y la hierba mojada rozaba mis piernas con un frío intenso. Este bosque es a la vez familiar y extraño. Me protege, pero también esconde muchos peligros y dificultades. Mi trabajo de hoy es buscar y recolectar frutas para venderlas en el mercado, una tarea que requiere paciencia y un poco de suerte. Me abrí paso entre los matorrales con los ojos buscando ansiosamente. Y entonces, como un regalo que la naturaleza otorga a quienes se esfuerzan, apareció ante mis ojos un área llena de árboles de anonas chirimoyas cargados de fruta. Mi corazón latió más rápido de alegría. Las anonas eran grandes redondas y sus ojos ya estaban abiertos y tensos, señal de que estaban en su punto justo de maduración
dulces y fragantes. La piel verde cubierta de polvo blanco mostraba la belleza rústica de las montañas. Sonreí una sonrisa rara en estos días llenos de ansiedad. En mi mente solo aparecían números simples pero significativos. Vender estas frutas me permitiría comprar una caja más de leche para Maya, un poco de carne para la cena y, lo más importante, ahorrar un poco para enviárselo a Ye o guardarlo para cuando él regrese. Coseché cada fruta con cuidado, tratándolas como tesoros. En poco tiempo, la cesta en mi espalda estaba pesada y el suave aroma de las anonas maduras seguía mis pasos mientras salía del bosque. Al dejar la selva, llevé mi cesta al mercado del distrito. El mercado rural es ruidoso y animado, lleno de sonidos de ofertas y regateos. Busqué un pequeño rincón, extendí una lona y coloqué las frutas más hermosas al frente. Sentía un poco de nerviosismo en mi corazón. ¿Se venderán todas hoy? La gente pensará que son caras, pero para mi sorpresa, todo salió mucho mejor de lo que imaginaba. Las anonas grandes y frescas atrajeron inmediatamente la atención de las señoras y hermanas que hacían sus compras. ¿Estas anonas las recogiste en el bosque? ¿Se ven deliciosas?, preguntó una clienta deteniéndose. Sí, señora, las recogí esta misma mañana, todavía tienen la savia fresca. Respondí rápidamente. Lo que más me conmovió no fue vender rápido, sino el cariño de la gente. En este pequeño pueblo la historia de mi familia, de que Ye está ausente y yo crío a mi hija sola, parece ser conocida por todos. No solo vinieron a comprar anonas porque eran ricas, sino que vinieron para apoyar a la mamá de Maya. Dame 2 kilos, escoge las que se puedan comer ya. Pobrecita, trabaja duro para criar a tu hija, dijo una señora mayor mientras me pagaba y ponía en mi mano un poco de dinero extra, diciéndome que era para comprarle dulces a Maya. Ánimo, hermana G, volverá pronto, me animó otra persona. Cada palabra de aliento, cada mirada de compasión de esos desconocidos hizo que me picaran los ojos de emoción. En este puesto de frutas no solo vendí los dulces frutos del bosque, sino que recibí la dulzura de la humanidad. En un instante mi cesta de anonas se vació. Sostuve en mi mano el dinero ganado. Aunque no es una gran fortuna, está empapado de sudor y de lágrimas de felicidad. Hoy ha sido un día de suerte. Recogí mis cosas y pedaleé de vuelta a casa con el ánimo mucho más alto que de costumbre. Pasaré a comprarle a Maya su pastel favorito. Gracias al cielo por darme salud, gracias a la vieja selva por darme frutos dulces y gracias a todos ustedes, damas y caballeros, que han amado a Uyen y a su hija. Aunque la vida tenga muchas dificultades mientras reciba amor, nunca me rendiré. Espero que Ye, allá lejos, pueda sentir mi esfuerzo. Quédate tranquilo, cariño, nuestra hija y yo estamos bien esforzándonos cada día esperando tu regreso. Amigos, el viaje de supervivencia de Uyen aún es largo. Por favor, sigan acompañándonos. No olviden suscribirse al canal Subscribe y activar la campanita de notificaciones para ver cuánto ha crecido Maya hoy y qué hará Uyen mañana. Y si aman a nuestra familia, únanse como miembros membership para darnos más fuerza. Hoy el cielo afuera estaba de un gris plomizo tan pesado como la losa que oprime mi pecho en este momento. Han pasado 2 días. 2 días eternos en los que mi teléfono ha permanecido en silencio sobre la mesa fría. He llamado a Ye incontables veces, le he enviado cientos de mensajes. Pero respondiendo a mi extrema ansiedad, solo recibo el tono de espera desesperado o la voz robótica de la operadora diciendo que no se puede contactar. Ye nunca ha sido así.
No importa cuán lejos vaya o cuán ocupado esté, siempre encuentra un momento para llamar, aunque sea solo para escuchar la risa de nuestra hija Maya o para recordarme que cierre bien las puertas. Este silencio inusual hace que mi intuición de esposa me grite que algo anda mal. Intento hacer las tareas del hogar, trato de jugar con Maya para olvidar el miedo, pero mis ojos, inconscientemente, se desvían hacia la puerta esperando una figura familiar. Pero esta mañana los ladridos frenéticos del perro en la entrada rompieron el silencio de la casa. Mi corazón dio un vuelco esperando que fuera Ye quien regresaba. Corrí apresuradamente, pero quien estaba allí no era mi marido. Era un hombre extraño, alto de rostro curtido por el sol y el viento, pero con unos ojos que transmitían algo difícil de descifrar. Se presentó como un amigo cercano de Ye, alguien que había pasado por muchas dificultades con él en el pasado. Su voz era cálida y profunda, pero me hizo sentir cierta cautela. «Hola, ¿está Ye en casa? ¿Pasaba por aquí y quería saludarlo?», preguntó el hombre con la mirada recorriendo rápidamente el patio de la casa vacía. Mantuve la distancia parada detrás de la puerta de madera y respondí cortésmente. «Hola, señor. Es una lástima, mi esposo Ye ha ido a trabajar lejos y no ha vuelto en varios días. No está en casa». El hombre pareció decepcionado, preguntó por cortesía sobre mi salud y la de mi hija y luego se despidió. Suspiré aliviada, cerré la puerta y volví a entrar. Pensé que solo era una visita normal de un viejo amigo. Mi guardia bajó un poco. Sin embargo, la cosa no terminó ahí. Apenas 30 minutos después, mientras yo estaba limpiando el patio, el sonido de una motocicleta volvió a resonar. Era el mismo hombre. Había vuelto. Pero esta vez sus manos no estaban vacías. Traía un ramo de flores frescas y brillantes, flores silvestres, cuidadosamente atadas, mezcladas con algunas rosas rojas, compradas apresuradamente en el mercado del distrito. Me quedé helada, clavada en el suelo. Una sensación de confusión y pánico me invadió. ¿Por qué flores? ¿Por qué regalármelas a mí cuando mi marido no está en casa? Se bajó de la moto, caminó hacia mí con una sonrisa en los labios y me extendió el ramo. Huyen tenía tanta prisa antes que lo olvidé. Vi estas flores bonitas en el mercado y las compré para ti. Una mujer que cuida la casa y a los hijos sola, trabaja muy duro, también necesita un poco de alegría. Dudé en aceptarlas. En nuestra cultura y bajo mis propios principios, recibir flores de un hombre extraño cuando el marido está ausente es algo muy delicado. Pero él insistió poniéndolas en mis manos, riendo y diciendo que era solo cortesía, un gesto del amigo de Ye para la esposa de su amigo. Tomé las flores a regañadientes, balbuceé un agradecimiento e iba a pedir permiso para entrar y terminar este extraño encuentro. Pero entonces él hizo una propuesta que me puso en una situación aún más difícil. El camino es largo y no he comido nada desde la mañana. ¿Qué tal si me permites quedarme comer un plato de arroz sencillo y luego me voy? También quiero esperar un poco por si Ye llama. Dios mío, ¿qué debía hacer una mujer sola en casa con su hija pequeña? ¿Cómo podía invitar a un hombre extraño a comer? Pero entonces las palabras de Ye resonaron en mi mente. Él solía decirme que tenía amigos muy buenos que lo ayudaron cuando no tenía nada. Este hombre dice ser amigo de Ye, conoce bien nuestra situación familiar. ¿Y si él es ese benefactor del que mi esposo hablaba? Si lo echo con hambre y sed, ¿sería una desagradecida y dejaría mal a mi esposo? Una lucha interna feroz se desató en mi cabeza. Finalmente mi naturaleza bondadosa y la hospitalidad de la gente de campo vencieron al miedo difuso. Asentí. Está bien.
si no le importa una comida humilde, lo invito a comer con nosotras. Entré a la cocina para preparar el almuerzo. En la nevera solo quedaba un poco de panceta de cerdo, así que decidí asarla. La pequeña cocina de repente se sintió inusualmente estrecha con la presencia de aquel hombre. Él no se sentó a esperar en la sala como yo esperaba, sino que entró con naturalidad a la cocina. «Deja que te ayude la carne asada por un hombre, sabe mejor», dijo arremangándose la camisa y acercándose al fuego. Me sobresalté y agité las manos rápidamente. «No, yo puedo hacerlo. Usted es el invitado, vaya arriba a beber agua y descansar». Pero no escuchó, se sentó en el pequeño taburete junto al fuego. Me vi obligada a sentarme para voltear la carne. La distancia entre nosotros se redujo alarmantemente. La cocina estaba llena de olor a humo de carbón, el olor a grasa chisporroteando y el calor sofocante del fuego golpeando mi cara haciendo que mis mejillas ardieran. Pero lo que me asfixiaba más eran la mirada y las acciones de este hombre. Se sentó muy cerca de mí. Cada vez que estiraba la mano para mover el carbón o voltear la parrilla a su brazo fuerte y musculoso, rozaba accidentalmente o intencionalmente mi hombro. Por reflejo me encogía tratando de hacerme a un lado, manteniendo la mayor distancia de seguridad posible. «Ya está trabajando lejos estos días. ¿Te sientes triste estando sola en casa?», preguntó de repente, con una voz baja que se mezclaba con el crepitar del carbón. La pregunta parecía de preocupación, pero en este contexto tenía un tono de sondeo que me puso la piel de gallina. Ya estoy acostumbrada. Mi hija y yo estamos bien», respondí en voz baja, sin atreverme a mirarlo a los ojos, fijando la vista en el trozo de carne que se estaba quemando. «Ye tiene mucha suerte, tiene una esposa tan hacendosa y hermosa». Esa frase fue la gota que colmó el vaso de mi ansiedad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No me sentía segura. Mi instinto femenino gritaba que tuviera cuidado. Miré hacia el patio deseando que Maya entrara corriendo o que algún vecino pasara por ahí. Me levanté de golpe fingiendo ir a buscar más condimentos. «Señor, vigile la carne por mí, voy a buscar más salsa». Salí rápidamente de la cocina respirando profundamente el aire exterior para calmarme. Miré el ramo de flores que él me regaló ahora sobre la mesa de la sala. Las flores eran hermosas, pero ahora parecían tener algo amenazante. ¿Conoce realmente Ye a este hombre o está aprovechando la ausencia de mi marido para acercarse a mí con malas intenciones? Recordé su mirada mientras yo asaba la carne. No era la mirada de un amigo hacia la esposa de su amigo. Era una mirada desnuda y descarada. Me volví para mirar hacia la cocina. La espalda de ese hombre seguía allí inclinado asando carne. Parece inofensivo, pero quién sabe qué hay detrás de esa apariencia. Empiezo a arrepentirme de haberlo invitado a quedarse. ¿Qué hago ahora? No puedo echarlo porque la carne no está lista y no ha comido. Pero seguir sentada allí me da miedo. Miedo al contacto físico. Miedo a sus palabras con doble sentido y, sobre todo, miedo a que si Ye se entera, me entenderá o se pondrá celoso y malinterpretará todo. Amigos, estoy muy confundida y asustada. Estoy escribiendo estas líneas mientras me escondo en el baño un momento. ¿Qué debo hacer? ¿Debería llamar a un vecino para que venga y me rescate? ¿O estoy pensando demasiado y siendo paranoica? ¿Es este un verdadero amigo o un lobo con piel de cordero? Por favor, denme un consejo ahora mismo y recen para que esta comida pase rápido y en paz. Extraño a Ye terriblemente.
¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a protegernos? Sigan viendo el próximo video para saber qué pasará. Seguramente esto no terminará aquí. No olviden suscribirse al canal y tocar la campanita para no perderse ni un segundo. Si sienten cariño por Huyen, únanse como miembros para ayudarme a tener fondos extra en estos días de inseguridad. Hay días tranquilos que pasan rápido, pero hay otros como hoy que parecen durar un siglo. Días donde la línea entre la seguridad y el peligro es tan delgada como un hilo. Estoy sentada aquí escribiendo estas líneas mientras el atardecer cae y mis manos todavía tiemblan. No es por el frío, sino por la furia y el miedo que acabo de experimentar. Como les conté en la parte anterior, ese hombre que decía ser el mejor amigo de Ye, el que trajo el ramo de flores e insistió en quedarse a cenar, entró conmigo a la cocina. En ese momento yo pensaba ingenuamente, es un benefactor, un amigo de mi esposo como mujer de la casa, debo tratarlo con hospitalidad. Pero estaba equivocada. Mi bondad fue puesta en el lugar equivocado y mi confianza inocente casi me empuja a una situación terrible. La pequeña cocina estaba llena de humo de carbón y el aire se volvió sofocante, casi irrespirable. Mientras yo estaba agachada volteando la carne en la parrilla, tratando de mantener la distancia y evitar mirarlo, él comenzó a revelar su verdadera cara. Ya no eran preguntas educadas sobre la salud o el trabajo de Ye. Su tono de voz cambió. Se volvió coqueto, descarado y lleno de lujuria. Huyen. Comenzó arrastrando su silla más cerca de mí, tan cerca que podía oler su perfume barato y fuerte que opacaba incluso el olor de la carne asada. Mira tus manos. ¿Por qué una mujer tan hermosa como tú tiene que sufrir y trabajar así? Ye se fue lejos. ¿Quién sabe si realmente enviará dinero a casa? Me quedé atónita. Levanté la cara para mirarlo. Iba a abrir la boca para defender a mi marido. Pero él me interrumpió y con una mano atrevida intentó tocar mi mano que sostenía los palillos. Vente conmigo o simplemente di que sí. Te prometo que te daré una vida 100 veces mejor que esta. Ya no tendrás que ir al bosque a recoger anonas ni asar carne en esta cocina calurosa. Tengo dinero, tengo posición, tengo poder de sobra para que tú y tu hija vivan como reinas. Ye es un pobre diablo, no te merece. Cada palabra, cada sílaba que escupía era como un cuchillo clavado en mi autoestima. Resulta que esta visita no era por amistad, esas flores no eran un regalo social. Todo era una excusa para acercarse a mí aprovechando que mi esposo está pasando por un mal momento y está ausente para soltar palabras dulces y venenosas intentando seducirme para que traicione a mi marido. La ira estalló dentro de mí como el fuego del carbón que ardía rojo vivo. Me sentí terriblemente insultada. Ye puede ser pobre, mi familia puede estar pasando dificultades, pero mi amor y mi fidelidad no son cosas que se puedan comprar con promesas de riqueza frívola. Me levanté de golpe apartando con fuerza su mano de mi cuerpo. Las pinzas de la carne cayeron al suelo, haciendo un sonido metálico y seco, rompiendo la atmósfera ambigua que él intentaba crear. Lo miré directamente a los ojos. Mi mirada ya no tenía la timidez de una mujer débil, sino la firmeza de una esposa y una madre. «¡Deténgase ahora mismo!», grité con la voz temblando de rabia. Lo respeté porque dijo ser amigo de mi esposo, alguien que lo ayudó en el pasado, pero no esperaba que fuera un ser tan mezquino, aprovechándose de la ausencia de su amigo para hacer cosas indecentes. Ye puede ser pobre en dinero, pero es rico en lealtad y amor. En cambio usted tendrá dinero, pero su personalidad es barata. Pareció sorprendido por mi reacción feroz.
Quizás pensó que con mi difícil situación actual yo caería fácilmente ante sus palabras dulces sobre lo material. Aún así, intentó insistir levantándose para acercarse más a mí. Vamos, Uyen, piénsalo bien, solo quiero lo mejor para ti. ¡Cállese la boca! Retrocedí hacia la puerta y señalé directamente hacia la salida. No quiero escuchar ni una palabra más de su boca. Salga de mi casa inmediatamente. No me obligue a gritar para que los vecinos sepan la clase de persona que es usted realmente. La tensión era extrema. Me miró fijamente por un momento y luego, al parecer, al darse cuenta de la determinación en mis ojos, supo que había fracasado. Soltó una risa burlona, masculló una maldición entre dientes, dio media vuelta y se marchó. El sonido de su motocicleta, acelerando y alejándose, fue como si me hubieran quitado una roca gigante del pecho. Cuando su sombra desapareció tras los árboles, me dejé caer en la silla aturdida. Mi corazón seguía latiendo desbocado. Tuve miedo. Confieso que tuve mucho miedo. Si él hubiera intentado abusar de mí sola y débil, ¿cómo habría podido resistirme? Pero afortunadamente mi ferocidad lo hizo retroceder. Miré la comida a medio hacer la carne asada ya fría. Decidí que mantendré esto en secreto. No se lo diré a Ye. Él está trabajando lejos, soportando mucha presión y además le debe favores a este hombre. Si se entera, seguramente se volverá loco de rabia, le dolerá. Y lo más importante, podría perder una relación de negocios o cargar con un peso psicológico extra. Así que decidí tragarme el orgullo, soportaré esta injusticia sola para mantener la paz de mi esposo. Ese es el sacrificio silencioso que solo las esposas entienden. Justo en ese momento, el sonido de la puerta de hierro volvió a sonar. Clac, clac. Mamá, ya llegué. Esa llamada clara e inocente de Maya sonó como un manantial fresco regando mi alma seca y aterrorizada. Me sequé las lágrimas apresuradamente y corrí al patio. Maya estaba allí pequeñita en su uniforme de jardín de infantes, manchado de crayones, con una sonrisa radiante como el sol. Me lancé hacia ella, la abracé y la apreté fuerte contra mi pecho. El olor a leche, el olor a sudor de niña, el olor a sol en su cabello. Todo eso disipó el olor a perfume barato y la repugnancia que aquel hombre había dejado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué lloras?, preguntó Maya con inocencia, acariciando mi mejilla con su manita. No, no estoy llorando. Solo extrañaba mucho a Maya. Estoy tan feliz de que hayas vuelto, respondí con la voz entrecortada, besando su frente. Es verdad, mientras tenga a Maya, mientras mi familia esté a salvo, puedo enfrentar cualquier tormenta. El regreso de mi hija esta tarde no fue solo una rutina diaria. Hoy fue como una salvación. Ella volvió trayendo seguridad y calidez a esta casa fría. Llevé a Maya adentro de la mano. Madre e hija comimos juntas una cena tardía. Aunque papá no estaba y aunque acabábamos de pasar por una tormenta, verla comer con apetito hizo que mi corazón se sintiera más aliviado que nunca. Vencí la tentación. Protegí mi dignidad y el honor de Ye. Esta noche dormiré mejor porque sé que no hice nada de lo que mi conciencia pueda avergonzarse. Amigos, la vida de una mujer sin su esposo está realmente llena de trampas. Díganme si fueran ustedes. ¿Le contarían la verdad a su esposo? ¿O también elegirían el silencio como Huyen? Ahora es medianoche. Mientras Maya, mi pequeño ángel, duerme profundamente con su respiración rítmica a mi lado, yo sigo aquí sentada con la lámpara encendida escribiendo estas líneas. El espacio a mi alrededor está tan silencioso
que puedo escuchar claramente el canto de los grillos en el jardín y el silbido del viento colándose por las grietas de la ventana. Antes, cuando Ye estaba en casa, estos sonidos eran pacíficos, una canción de cuna del campo. Pero esta noche, cuando solo estamos nosotras dos, madre e hija solas, en esta casa inmensa, cada sonido se vuelve aterrador. Parecen advertencias de una inseguridad que nos acecha. El incidente de esta tarde con ese hombre extraño todavía me obsesiona. Aunque fui fuerte y lo eché, la sensación espeluznante de cuando intentó tocar mi hombro deliberadamente, esa mirada hambrienta y llena de lujuria, todavía me hace estremecer cada vez que la recuerdo. Me di cuenta de una cruda realidad. Sin el hombre de la casa, sin nuestro pilar, la vida de mi hija y la mía no es segura en absoluto. Somos como corderitos perdidos en la pradera, donde hay lobos con piel de oveja esperando cualquier descuido para atacar. He revisado la cerradura de la puerta 3 veces. He puesto una silla de madera trabando la entrada principal. Pero esos cerrojos físicos pueden detener a los ladrones. Pero ¿cómo detengo la ansiedad que carcome mi alma? Miro a Maya, duerme tan plácidamente, sus labios se curvan en una sonrisa ocasional en sus sueños. Tal vez sueña que papá ha vuelto. Acaricio suavemente su cabello, diciéndome a mí misma que debo ser más fuerte. Ahora, Maya es mi único punto de apoyo, y yo soy su única muralla defensiva. Nosotras dos tenemos que apoyarnos mutuamente para vivir como 2 pequeños árboles entrelazados frente a la tormenta. Los días esperando a que Ye regrese de trabajar lejos se sienten eternos. Dicen que un día en prisión es como 1000 años afuera. Pero para una esposa que espera a su marido un día sin él, también se siente como un siglo. Cada mañana al despertar, lo primero que hago es agarrar el teléfono esperando ver un mensaje o una llamada perdida. Pero la respuesta es solo una pantalla negra y fría. El tiempo ya no se mide en horas o minutos, sino en comidas silenciosas en las veces que Maya pregunta ¿dónde está papá? Y en los latidos acelerados de mi corazón cada vez que hay un ruido extraño en la puerta. Y entonces, en el silencio de la noche negra, la intuición de mujer se despierta más fuerte que nunca. Amo a Ye. Nuestro amor no es un sentimiento superficial que florece por la mañana y se marchita por la noche. Hemos atravesado juntos los días más miserables, hemos compartido cada plato de arroz con yuca, hemos cargado deudas juntos. No hay dificultad que no hayamos probado y no hay fuerza capaz de cortar ese vínculo sagrado. Incluso las palabras dulces sobre una vida rica que ese hombre pintó esta tarde, para mí son solo basura. Sin embargo, hay algo que se agita en mi interior. Un mal presentimiento. Siento que Ye me está mintiendo. ¿Por qué se fue a trabajar lejos y perdió el contacto tan repentinamente? ¿Por qué vino ese supuesto amigo a casa y actuó de manera tan extraña? ¿Será que mi esposo está en problemas? ¿O está sufriendo en silencio algún dolor que no quiere que yo sepa? Muchos dirán que soy paranoica. Pero su mirada en la última videollamada, esa sonrisa forzada, no puedo olvidarla. Dijo que iba a trabajar por nuestro futuro, pero en lo profundo de mi ser, algo me dice que está escondiendo un secreto. Pero ¿saben qué? En lugar de reprocharle o dudar de su fidelidad, elijo confiar en sus razones. Creo que si está mintiendo es una mentira piadosa, una mentira de sacrificio. Tal vez está cargando con una responsabilidad demasiado grande, o está enfrentando a gente malvada para proteger la paz de mi hija y la mía. Ye es ese tipo de hombre callado, reservado, pero siempre asume las desventajas para sí mismo. Quizás,
está en el hospital, quizás alguien lo tiene controlado, o está huyendo de algo. Miles de hipótesis horribles aparecen en mi cabeza, haciendo que las lágrimas quieran brotar de nuevo. Pero no me permito colapsar. Si él está luchando allá afuera, yo también debo luchar aquí en la retaguardia. Debo proteger la casa, proteger a mi hija Maya y proteger su honor hasta el día en que regrese. Esta vida es irónica. Siempre prueba a las personas bondadosas con las adversidades más duras. Pero creo en la ley del karma y creo en el poder del amor familiar. Mientras nuestros corazones sigan orientados el uno hacia el otro, la distancia geográfica o los secretos temporales no serán una barrera. Ya es muy tarde en la noche. El rocío nocturno comienza a caer frío sobre mis hombros. Me acostaré junto a Maya, la abrazaré fuerte para buscar un poco de calor. Mañana volverá a amanecer. Mañana llevaré a Maya a la escuela, volveré al bosque, volveré al mercado. La vida debe continuar y el viaje de esperar al hombre de mi vida seguirá adelante. Espero que donde quiera que esté recuerde esto. En esta casa el fuego de la cocina sigue encendido y los corazones de tu esposa e hija siguen calientes esperándote. Si tienes un secreto, guárdalo si eso es lo mejor para ti. Esperaré hasta el día en que voluntariamente me lo cuentes. Solo quiero que estés a salvo. Adiós a todos, gracias damas y caballeros y amigos por tomarse el tiempo de leer estas largas y atormentadas confesiones de Huyen. Su escucha es la medicina espiritual más valiosa que me ayuda a sentirme menos sola en noches largas como esta. La batalla de Huyen para proteger la felicidad familiar seguramente tendrá muchos giros complicados. ¿Volverá ese hombre malvado? ¿Cuál es el secreto de Ye? ¿Qué hará Huyen a continuación? Por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Subscribe inmediatamente y activen la campanita de notificaciones. No se pierdan ningún video porque su apoyo es el escudo que protege a Huyen y a su hija ante la tormenta. Y si nos aman, únanse, como miembros para caminar lado a lado con nuestra familia. Les deseo a todos una buena noche y paz junto a sus seres queridos. Huyen y Maya los aman a todos. Anh đệ đã đi tìm sự thật. Anh đệ muốn tìm hiểu xem người con mà người vợ cũ anh đệ nói có đúng chính xác là của anh đệ không. Anh ấy đã nói dối Huyền rằng anh ấy đi làm xa khoảng tầm 2 tuần, nhưng thực sự anh ấy đi đến cô nhi viện nơi mà anh ấy đã tìm hiểu ra rằng người con của anh ấy đang ở đấy, và anh ấy muốn đến để xác minh xem đấy có sự thật hay không. Trên đường đi thì anh ấy rất lo lắng, không biết rằng điều này là thật hay không. Anh ấy vừa mừng vừa lo. Anh ấy định rằng sẽ tìm hiểu xong mọi việc và sau đó quay về báo lại với Huyền. Tôi lại nói hết sự thật với Huyền. Tuy nhiên thì khi đến đấy thì anh ấy mới phát hiện ra, anh gặp hiệu trưởng cô nhi viện và phát hiện ra và gặp người trong bức ảnh và nhận ra rằng đấy không phải là con của anh ấy. Anh khá buồn và hụt hẫng và biết rằng đây là cái bẫy mà người vợ cũ tạo ra, thì anh ấy sẽ cố gắng vượt qua như thế nào. Hãy cùng nhau đón xem.